Y yo quiero animarte mucho y tomar una perspectiva diferente esta mañana. El domingo pasado estuvimos conversando un poco de dos enemigos que el cristiano enfrenta, que es la frustración y la depresión. La frustración y la depresión, todos la enfrentamos. Pero hoy quiero que piense un poquito conmigo algo que todos también enfrentamos, y es el tema de las aflicciones. Todos vamos a enfrentar aflicciones. ¿Por qué estamos en un mundo lleno de aflicciones? De hecho, el trabajo de Dios a través de la historia con la humanidad ha sido para poder librarlos y minimizar y en última instancia capitalizar el sufrimiento. ¿Cuántos han sufrido alguna vez acá? No voltee a ver a su marido, solo piensen, solo digan. ¿Cuántos han sufrido financieramente? ¿Cuántos han sufrido en la salud? Todos hemos sufrido, ¿sí? Si alguien aquí no ha sufrido, solo le podemos decir, espérese. ¿Se recuerda lo que le dijeron a aquel predicador? Le dijeron, yo no creo en los milagros, le dijo el hombre. Así que él se volteó y le dijo, porque nunca ha necesitado uno. Pero ya vendrá el tiempo en que creerá en milagros. ¿Sabe? En el mundo tendréis aflicción. ¿En dónde? ¿Cuántos viven en el mundo? Todos. Todos nosotros tenemos aflicción. El trabajo de Dios y la Biblia a través de la historia se ha dedicado a trabajar con el dolor humano. El dolor humano es algo que sí le importa a Dios. De hecho, el profeta Isaías dijo, en todas nuestras angustias Él fue afligido. Escúcheme, en todas nuestras angustias Él se afligió. ¿Cuántos se afligen cuando un bebé está enfermo? Qué aflicción esto, ¿verdad? Cuando el bebé solo llora, no le puede decir a uno nada. Uno tiene que tratar de entender qué es lo que tiene el bebé. Simplemente está enfermo, uno está afligido. Así es nuestro Dios. La Escritura dice, en todas nuestras aflicciones Él fue afligido. La Biblia dice, Él no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Pero quiero recordarle que desde que el hombre permitió que el pecado entrara, igualmente el dolor y la aflicción entró. Y mientras vivamos en un mundo con pecado, el mundo tendrá aflicción. Por eso vamos a ir entendiendo cómo el Señor nos va a ir dando normas, nos va a ir dando leyes, nos va a ir poniendo límites, porque los límites nos preservan. Escúcheme, por favor. Los límites nos preservan. La persona que no tiene límites en la Biblia es llamado inicuo, sin ley. ¿Cuántos han recorrido algún camino? No importa de qué sea, si es una vereda, si es una carretera, todos hemos recorrido un camino. ¿Sabe qué lo convierte en camino? Los límites que tiene. Tiene un límite a la derecha y un límite a la izquierda, y eso lo convirtió en un camino y lo lleva a un punto. Si no hubiese límites, simplemente no sería camino. Así que si usted quiere vivir sin límites, usted no va a llegar a ningún lado. Conforme vamos creciendo, nosotros vamos asimilando ciertas limitantes a nosotros mismos, porque empezamos a madurar. Cuando el niño es niño, nosotros lo limitamos, porque el niño no sabe gobernar su libertad. Cuando él tiene sueño, lo único que quiere es dormir. ¿Verdad que sí? Y llega usted a las 5:30, 6 de la mañana y le dice, al colegio, ¿qué le dice? Otro ratito. Usted dice, no, ya es la hora. Usted le dice, pero ya dormiste 8 horas, hijo. No alcanza, falta. Y cuando son adolescentes, ¿verdad? Que experimentan la muerte y resurrección cada día, porque pareciera que se murieran y al otro día hay que resucitarlos, hermano. Cuando son adolescentes y duermen, o cuando está jugando, se ha dado cuenta que el niño en la noche está jugando, y de pronto uno dice, muy bien, es hora de dormir. Él no quiere dormir, él quiere seguir jugando, pero esa libertad que tiene para jugar hay que limitársela, restringírsela, gobernársela, y sabemos que necesita descanso. A la mañana siguiente ya descansó, sabemos que necesita instrucción, pero él quiere seguir durmiendo, porque él no ha aprendido a limitarse. Pero ¿cuántos de nosotros que ya tenemos cierta edad, ¿sí?, ya nos despertamos solos sin despertador? ¿A cuánto les ha pasado eso? Mañana no tengo que hacer nada, dice usted. Apaga el despertador, aunque lo apague. Usted apagó el despertador, desconectó todo,
apagó su celular, todo lo hizo, y al otro día a las 5 de la mañana está despierto. Y usted dice, me quiero dormir, hasta aprieta los ojos. Ya no se va a dormir, ¿sabe por qué? Porque usted fue entrenado en esa restricción tan fuertemente que su cuerpo se habituó. Usted ya tiene una respuesta por los límites a los que usted fue sometido, pero eso le llevó por un camino. Cuando una persona no tiene límites, no va a llegar a ningún lado en su vida. ¿Usted sabe por qué los estudios, los trabajos, todo nos pone horarios? Porque nos da límite. Hay un límite para trabajar, hay un límite para descansar. Así que la Escritura nos enseña que nos va a ir encaminando, nos va a ir llevando por un camino, y las aflicciones van a estar siempre, las tribulaciones siempre van a estar en este camino. Por eso el Salmo 119 le dice a los jóvenes, y aquí vemos muchos, y les dice, ¿con qué limpiará el qué? El joven su camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Está establecido que el joven tiene dificultades en su camino, y la única forma de limpiar su camino, ¿con qué dice? Con guardar su palabra. Y cuando Dios empieza a establecer límites de su palabra, cuando empieza a establecer mandamientos, es porque Él sabe que vamos a enfrentar dolor, es porque Él sabe que vamos a enfrentar oposición, es porque Él sabe que vamos a enfrentar enfermedad, es porque Él sabe que vamos a enfrentar quiebra financiera algunas veces, es porque Él sabe que vamos a enfrentar necesidad. Y Dios dice, yo voy a ponerte mis mandamientos que son como límites para que no caigas en más dolor. Todos aquí tuvimos una mamá. Nadie puede estar aquí sin que haya tenido una mamá, ¿verdad que no? No hay bebés probetas aquí, ¿verdad? No. No hay clones. Aún el clon tenía que ponerle un vientre. Escúcheme. Cuando su mamá lo vio a usted, su mamá pensó que era la cosa más linda que había visto en el mundo. Dígame. Cuando usted tuvo a su bebé, usted pensó que era lo más lindo que había visto en el mundo. Pero escúchenme todas las mamás, confirmen conmigo. ¿Acaso el tener eso tan hermoso en sus brazos no les llevó un gran dolor? ¿Por qué? Porque en Génesis, cuando el hombre pecó, llegó el Señor y platicó con Eva y le dice, Eva, ¿qué está pasando? Pero primero platicó con Adán. A ver, primero platicó con Adán y le dijo, ¿qué ha pasado, Adán? Le dijo, la mujer que me diste. Casi que le echa la culpa a él, ¿verdad? Sí, con nosotros dos todo iba nítido, Señor. Pero lo que me diste y ve. Casi le echa la culpa al Señor, ¿verdad? Dice, la mujer que me diste me dio del fruto y comí. Es decir, aquí la culpa la tienen ustedes dos. Tú por hacerla y ella, los encantos. Comí del fruto. Por cierto que no era manzana, ¿verdad? ¿Qué fruto era? A saber, pero se lo comió y nos tiene bien clavados a todos. Algunos estudiosos así muy puntillosos dicen que era higo, porque hicieron hojas de delantales de higuera. No importa, de todos modos cayó en pecado. Y dijo, la mujer que me diste, llegó con Eva y le dice, ¿qué pasó? Y le dice, es que la serpiente que creaste. Porque ninguno asume su propia responsabilidad, que es parte de la dificultad que nuestra sociedad y el mundo tiene. Nadie quiere asumir su propia responsabilidad. Hasta dicen cosas como estas. Es que el gobierno está obligado. No, el gobierno no está obligado. Es que el programa social de la primera dama, no, es que usted y yo debemos de trabajar. La Biblia dice que en toda obra hay fruto. Así que cualquiera que se pone a trabajar va a ser prosperado, de acuerdo a los principios de Dios, todos. No, es que lo que necesitamos es una persona que nos guíe. No necesitamos un líder no cambia. Es que si tuviéramos la mentalidad de Europa, pues le cuento que Grecia está en quiebra. Y tiene más deuda de la que todos nosotros tenemos. Y hoy salieron los porqué de esa deuda. Y tenían 50 choferes por cada vehículo que se manejaba en el Congreso. Tenían 25 jardineros por cada área de jardín. Y hoy se pregunta por qué estoy en deuda. Porque es fácil. Platicábamos con el grupo de intercesión ayer a las 6 de la mañana, que todos estaban aquí. Y decíamos, la administración es fácil. Simplemente tienes que gastar menos de lo que ganas. No hay para dónde. Cuando tú gastas más
de lo que ganas, tienes un problema. No importa si eres país o si eres una empresa o si eres una familia o una persona. Cuando tú gastas más de lo que ganas, no hay diezmo que te aguante. Amén. Es que yo diezmo, sí, pero gastas más de lo que debes. Así que todos empezamos a darle al otro la responsabilidad de mi bienestar, y lo primero que abrió la puerta para la tribulación y para la aflicción y el dolor en el mundo fue el pecado, haber dejado los mandamientos de Dios. Y cualquiera de nosotros que esté atravesando un dolor, va a ser muy fácil ser muy sinceros y decir, si es que en algún momento yo abandoné los caminos del Señor. Ahora cualquiera me dirá, hermano, pero yo he caminado con Dios y a mí me ha ido también duro. Y le digo, sí, por eso es que hay otra parte en el tema del sufrimiento. Y es cuando Dios capitaliza el sufrimiento para formar en ti algo eterno. El Señor Jesucristo, siendo 100% hombre y 100% Dios, ¿sufrió o no sufrió? ¿Le hicieron bullying o no? Es que ahora está de moda. Ay, mi hijo le hicieron bullying. Ay, mira lo que nos decían a nosotros. Lo que pasa es que no había internet para enterarnos. Sí, y sobrevivimos, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros llegó con los papás, ay, que lo estoy traumando psicológicamente. No, antes nos decían, mire, hágale. Entre hombres se habla y entre caballos se patea. Pero ahora el mundo... Mire, al Señor Jesucristo, ¿sabe qué le decían? Nosotros no somos nacidos en fornicación, le decían. ¿Qué le parece? ¿Sabe qué le estaban diciendo? Ah, yo me acuerdo que tu papá y tu mamá una noche salieron del burrito. Dijeron que iban a Belén, pero lo iban viendo y iban con su burrito sabanero. Si María y José eran de Belén, ¿por qué no lo recibieron en la casa de algún pariente? Porque las noticias llegaron muy rápido. Mire, María y José solo tenían el compromiso y ve, María parece que ya viene. Entonces, qué oprobio abrirle la puerta y que entre a mi casa. Así que llegó a la ciudad de donde era y nadie le dio posada. Y no quería esas ciudades. Pudo haber tenido familia, amigos. Y fue a parar a un establo. A veces leemos la Biblia muy rápido. El Señor Jesucristo, se burlaban de Él porque le decían, nosotros no somos hijos de fornicación, si nosotros nos acordamos de tu pasado. El Señor Jesucristo le decían, está loco. Ahora conocemos que tiene demonio, le decían, imagínense, le decían que estaba endemoniado. Por eso cuando usted crezca, no importa empresarialmente, no importa socialmente, ministerialmente, y hablen mal de usted, sepa que así pasa. Así hablaron de Jesucristo. Hay quienes dicen, es que del hombre de Dios no se habla. Mire lo que hablaron de Jesús, no van a hablar de usted. Y eso que Jesús era perfecto. ¿Acaso no dijo el hermano Charles Spurgeon, cuando hablen mal de usted, no se defienda, porque el que habló no sabe ni la mitad de lo malo que realmente usted es? ¿Sí o no? El pecado entró en 1 Corintios capítulo 15, verso 21. Vamos a ir a la palabra. 1 Corintios capítulo 15, verso 21 y 22. Por cuanto la muerte, ¿qué dice? Entró. ¿Qué pasó con la muerte? Entró. A ver, todos juntos, ¿qué hizo la muerte? Entró. La muerte no estaba diseñada. Yo le he contado esto más de una vez. En la escuela nos enseñaron, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen, y después mueren. Eso fue lo que nos enseñaron, ¿no? Pero Dios no dijo eso. Dios dijo, yo voy a crear al hombre para que tengamos comunión, para que permanezca conmigo, y le voy a poner el árbol de la vida para que viva para siempre. Pero cuando el pecado entró, entonces tuvo que quitarle el árbol de la vida, porque dijo, no es posible que el hombre ahora viva para siempre con pecado. Así que cuando nos quitó el árbol de la vida, hizo una de las más grandes misericordias que el hombre puede hoy tener. ¿Cuál es? La muerte. Por eso, solo el cristianismo, solo Cristo Jesús nos dejó
la muerte como una bendición. En todos los demás lugares es una tragedia. Yo no quiero decir que no duele. Yo no quiero decir que no pasamos por un luto. Claro, si hasta Jesucristo lloró. Pero vamos a ver que la Escritura dice en el Salmo 116, vamos al Salmo 116. ¿Tiene Salmo su Biblia? Sí. Salmo 116, verso 15. Salmo 116, verso 15. Estimada. ¿Cómo es? ¿Qué dice? Estimada. O sea, tiene aprecio. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Wow. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios mira con buenos ojos cuando un santo muere. Ahora yo le quiero aclarar este concepto. Se dice del árbol de la vida, quitémosle del árbol de la vida, dijo el Señor, para que no coma de este árbol y viva para siempre. Cualquiera diría, ¡ala, qué egoísta! ¿Por qué no quiere que vivamos para siempre? Porque todos nosotros conocemos, y los que han conocido han atravesado el dolor de la separación de un ser amado. Es muy doloroso, ¿sí o no? De hecho, hay que tener un tiempo de luto, y el tiempo de luto se estima que dura alrededor de un año. Cuando uno pasa por 5 etapas, la etapa de la negación, después de la etapa de la autocompasión, hay otra etapa de ira, otra etapa depresiva, finalmente hay una etapa de depresión y una de aceptación, y es un proceso que por más o menos dura un año en las personas, algunos más, algunos menos, depende de la salud de su corazón, pero hay salida en Dios, hay un consolador. Dijo, le quito el árbol de la vida, porque si no le quito el árbol de la vida y la muerte ya entró, usted sabe que desde que nacemos, nuestras células empiezan a desarrollarse para regresar al lugar de donde dijo Dios que tenían que regresar, al polvo. ¿Se recuerda que eso dijo Dios? Porque polvo eres y al polvo volverás. Y a veces estamos así todos fisiquines, pero polvo. Fisiquín, ¿verdad usted? Rete bonito. Y usted se arregla y se echa loción y pintura y la brocha especial y la crema para las arrugas y el botox y todo se lo bota y la Biblia dice que desde que tú naces empieza el proceso porque tú vas a regresar al polvo. ¡Wow! Señor, ¿y por qué permitiste esto? ¿Por qué no permitiste que nuestra vida fuera más amplia? ¿Sabes por qué? Porque como el pecado había entrado, entonces el cuerpo venía en una degeneración. Al venir en una degeneración por la tribulación, yo no podía permitir que siguieras viviendo enclaustrado en este cuerpo que cada día se está degenerando más. Algunos tienen problemas con peinar sus canas. Algunos ya no tienen ese problema porque ya no tienen pelo ni canas. Algunos tienen dificultades con las arrugas. Algunos tienen dificultad con los huesos, otros con los órganos. Y van. Como yo le he dicho más de una vez, el día que usted se despierte después de los 40 años y no sienta absolutamente ningún dolor, ya se murió. Así que vamos en un proceso de dolor, en un proceso degenerativo, y Dios dice, le voy a quitar el árbol de la vida porque no puede vivir con esa degeneración para siempre. Tenemos que buscar algo nuevo y diferente. Por eso miren lo que dice Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Gracias. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y no está hablando del culto, está hablando de... No está hablando de los que duermen, está hablando de un culto de acción de gracias, no. Está hablando de los que murieron. Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis. ¿Cómo? Hay una comparación. Como los otros que no tienen ¿qué? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, ciertamente vamos a atravesar el dolor de la muerte, ciertamente vamos a atravesar el dolor de la separación, pero tenemos una esperanza en el tema de la muerte. El mundo con toda la tecnología, nuestra sociedad con todo el avance,
no ha dado una respuesta a la muerte, y la palabra dice es que la muerte solo es un paso. La palabra nos enseña que es estimada a los ojos de Jehová porque solo es un cambio en la dimensión espiritual. De hecho, la escritura dice que aunque esta morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, reservada para nosotros en los cielos. Y usted dirá, hermano, está bien, pero eso ya cuando me muera. Pero mientras tanto, hermano, pues mientras tanto usted y yo vamos a empezar a enfrentar los padecimientos y las circunstancias adversas desde la perspectiva bíblica. ¿Sabe? Desde que el Señor empezó a trabajar dando leyes para preservar a la humanidad y para que no sufriera la humanidad, porque a veces se nos acusa de que nosotros tenemos leyes arbitrarias porque queremos mantener a las personas sumisas bajo el temor de Dios. Pero la verdad es que las leyes de Dios son para evitarnos el dolor. Las leyes de Dios son para evitarnos que pasemos por caminos que producen muerte. ¿Recuerda usted el verso tan conocido de Romanos 3:23 que dice: la paga del pecado es? La paga del pecado es. Por eso nuestros hijos en casa, ¿qué sucede con nuestros hijos en casa? Crimen y castigo, ¿verdad? Vaya usted al supermercado y dice: toda travesura tiene su factura. ¿Por qué usted lo aplican? Porque a veces nosotros pensamos que Dios no se va a dar cuenta de esto. La escritura dice que a todo aquel que ama, castiga y corrige. Usted no puede tener más amor que el que Dios tiene. Y si Dios es un padre que ama y que corrige y que castiga, porque nosotros no asimilamos para nuestras familias, para nuestros hijos, que necesitamos tener límites, que nos forma. Y Dios dice: muy bien, yo pongo mis leyes, y cuando tú te rebasas, te sales de esas leyes, lo que sucede con tu vida es que cosechas para ti cosas desagradables, cosas negativas. Así que yo no te quiero poner leyes únicamente por hacerte la vida más difícil. Yo te pongo leyes, dice el Señor, por hacerte la vida más fácil. Mire, decimos cosas como estas: ¿por qué el gobierno o la sociedad no atiende a tantos niños huérfanos? Pare. ¿Y esos niños no tienen papá? ¿O dónde está el papá? No, lo que pasa es que no hay una responsabilidad personal, entonces se traslada a la responsabilidad social. Y la irresponsabilidad de un joven acostándose con una jovencita fuera del matrimonio que produce un bebé hace que la sociedad tenga que desembolsar recursos para tener orfanatos. Así que yo tengo un hijo. ¿Qué necesita un hijo? Un papá que le provea, que lo eduque, que lo forme, que juegue con él, que se ensucie las rodillas, que lo lleve, que lo traiga, que se desvele, que él lo lleve cuando haya alguien con quien platicar a la dirección, que vaya el papá. ¿Verdad que sí? No, es que el gobierno es el responsable. No, permítame. La escritura dice que hay una responsabilidad personal. Es que el gobierno tiene que responder hoy a todos los que están enfermos de SIDA. Permítame, yo fui hace más o menos unos 8 años, estábamos yendo acá a un hospital, enfermos de SIDA, niños huérfanos que ya están para morir, sus 2 padres ya murieron de SIDA, él tiene SIDA, como otros tantos que estaban ahí. Había un hombre ahí, muy enfermo, estaban dando de comer, estaba muy mal. Yo me acerqué a él de lo mal que estaba y le dije: estás pasándola muy mal, ¿quieres que oremos al Señor juntos? Y me dijo: no, yo no quiero saber nada de Dios. Traté de hablarle, pero dijo: yo no quiero saber nada de Dios. A los días regresé a verlo, ya estaba un poquito mejor. Le digo: ¿cómo estás? Mire, me dice: puede orar por mí, hoy si quiero. Hoy si quieres. Empezó a llorar y me dice: ¿sabe qué me dice? Hace tan pocos días yo estaba sentado en mi caballo, porque era un hombre de finca. Yo estaba sentado en mi caballo, dirigiendo mi ganado. Yo estaba tan fuerte, tan sano, y míreme cómo estoy ahora. ¿Por qué me pasa esto? Y yo le dije: ¿y por qué te pasó esto? Y le decía: sí, yo sé que me fui a meter a lugares donde no debía meterme.
Y hoy reclamamos que la sociedad, que el gobierno, que el mundo debe tener un buen trato con el enfermo. En este caso SIDA, pero puede ser cualquier enfermedad, con el que tiene cirrosis, con el que tiene diabetes. ¿Por qué? Porque hablamos del diabético, tiene un problema de salud, pero que tiene una irresponsabilidad en comer. Es que ahora tenemos un problema, ahora todos tenemos el problema, ¿verdad? Ahora la sociedad tiene el problema. Ahora tenemos un problema de obesidad. Yo llego al espejo y me digo, no tenemos, sí, claro. Entonces, ¿sabe qué me dicen? Sos un irresponsable social. No, he sido un responsable personal. Y trasladémoslo al caso de la iglesia. El pastor no ora, el pastor no estudia, el diácono no hace para que yo crezca. Pero como le dije yo a un pastor, hay que preparar la palabra y abrir la iglesia. Pero yo miro la persistencia de algunos en buscar de Dios, y miro la inconstancia de otros. Y me dicen, es que a mí no me toman en cuenta. ¿Por qué te vamos a tomar en cuenta si hay días que estás, días que no estás? Y la Biblia dice que el hombre que es inconstante en sus caminos es como la onda del mar, que va y viene, va y viene. La Escritura dice, en el mundo tendréis aflicción. Usted y yo somos llamados a ver qué principios de la palabra de Dios están para poder enfrentar las aflicciones. ¿Por qué razón? Porque este mundo es injusto. No importa si usted es un buen cristiano, no importa si usted busca a Dios, este mundo es injusto. Por cierto, de 1950 al año 2000 murieron más cristianos que toda la historia anterior. Porque el mundo es injusto, la vida es injusta. Es que a mí me tocaba ese puesto en la empresa y se lo dieron a otros. Es que la vida es injusta, hermano. Es que a mí me tocaba el ministerio y se lo dieron. La vida es injusta, no tenga pena, si eso así es. Por eso Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. La vida es injusta. ¿Por qué? Porque hay pecado. Mientras mantengamos el pecado, seguiremos en la injusticia. Por eso la palabra preciosa y la esperanza que tenemos es que Dios dijo, he aquí yo hago cielos nuevos y tierra nueva. Por eso Dios quiere hacer una nueva familia. Por eso Dios quiere darte un nuevo corazón. Por eso Dios quiere darte nuevas finanzas. No, hermano, usted lo que quiere es mi Dios. No, hombre. Mire, yo ya tengo más de 25 años, un poquito. Y en estos 25 años le aseguro que no ha tenido mucho conflicto usted en cómo comemos, o cómo nos movemos, o cómo hacemos. El apóstol Pablo dijo, no es por eso. El tema del dinero no es dinero, el tema del dinero es una actitud de corazón. Igual que el tema de permanencia, el tema de persistencia, el tema de responsabilidad. En el mundo tendréis aflicción. Romanos 6:23, ya lo hemos leído, pero quiero que lo vuelva a leer, por favor. Porque la paga del pecado es, ¿qué dice? La paga del pecado es la muerte. Entonces lo que abrió la puerta para el pecado, lo que abrió la puerta para la muerte fue el pecado. Entonces si yo continúo en pecado, sigo abriendo la puerta ¿para qué? Otra vez, la paga del pecado es, y si yo continúo en pecado, continúo abriéndole la puerta ¿a qué? A la muerte. Ahora usted dirá, ¿cómo así? Sí, le voy a explicar. Algunas veces se nos muere la empresa, algunas veces se nos muere la familia, algunas veces se nos muere la salud, algunas veces se nos mueren las relaciones sentimentales, algunas veces se nos muere el ministerio. ¿Sabe por qué? Por el pecado. Por el pecado. Llegamos a clamarle al Señor para que cambie mis circunstancias, pero no cambiamos nuestra actitud. No cambiamos la forma de caminar en los principios. Y la Escritura dice que la paga del pecado, no importa. Yo platicaba con un hombre, tenía una empresa. Bueno, ya no la tenía cuando platicamos. Tenía una empresa grande. Y le digo, ¿qué pasó con esta empresa? Y él ya solo tenía deudas. Estábamos en la oficina de él, ya estaba lleno de deudas. Estaban por liquidarle todo. Había tenido muchos recursos. Y me dice, la verdad, pastor, es que la paga del pecado es muerte, y yo permití que a mi empresa entrara el pecado, y el resultado era que la empresa se me muriera. Lo entendió bien. ¿Pero sabe cuándo lo entendió? Cuando la empresa se le había muerto. ¿Sabe qué dicen los hombres? Ay, sí, tan lindo el matrimonio que tenía, pero permití que entrara el adulterio, se me murió el matrimonio.
Si yo tan buen sueldo que tenía, pero permití que entrara el pecado a mis finanzas, se me murieron las finanzas. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Yo quiero llevarlo a Hechos capítulo 10, verso 38. Y vamos a apurarnos porque ya es la hora. Especialmente porque tenemos que tomar Santa Cena. Dice Hechos capítulo 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, y ¿qué dice? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Desde que el Señor Jesucristo apareció aquí en la tierra, su propósito era quitar el dolor en la vida de la humanidad. ¿Lo logró? Sí, en buena medida. ¿Totalmente? No, porque totalmente no. El apóstol Pedro dice, hermanos, no os sorprendáis cuando las diversas pruebas, escúcheme por favor, esa palabra diversas en el griego es la palabra prisma. Es decir, los colores desde el blanco hasta el negro, una descomposición de colores. ¿A cuántos los hicieron en primaria hacer aquel subprisma, aquel que uno tenía que girar, verdad? Sí, ahora ya no los ponen a hacer eso, porque ahora está en YouTube. Pero uno tenía que hacer aquel su circulito y dividirlo en 7 partes iguales y ponerle un color y otro, y cuando giraba a ciertas revoluciones, entonces se convertía todo blanco. ¿Se recuerda usted de ese experimento? Y cuando uno decía, ese es el prisma. ¿Cuántos hicieron también su caleidoscopio? Aquel que llenaban de 3 vidrios, y se recuerda, andaba buscando chayes, a ver si mi papá dejó algo de lo que rompió anoche, y lo metía en su caleidoscopio, uno iba viendo todos los colores. La escritura dice que hay pruebas desde el blanco al prisma, al negro. Pero ¿sabe qué dice? Que hay gracia, y utiliza la palabra multiforme, y es la misma palabra prisma. Quiere decir que hay gracia desde la blanca hasta la negra. Es decir, si a usted le tocó una prueba roja, usted tendrá una gracia roja. No es más porque dejaría ser prueba, no es menos porque no la soportaría. Yo he visto varios enfermos que están muy enfermos, pero los que más están afligidos son los familiares. Él tiene gracia de Dios para llevar su enfermedad. Y dice, yo estoy creyendo en el Señor y estoy confiando en Dios. Y uno dice, este hermano es admirable, es que tiene la gracia de Dios. Y si usted tiene una prueba negra, tiene una prueba de esas difíciles, esas pruebas oscuras, le visitó la suegra, usted tiene una gracia. Usted tiene una gracia igualmente poderosa. En capítulo 25 de Mateo, verso 34, usted se da cuenta cómo reaccionan los discípulos del Señor ante el dolor. Mateo 25, verso 34 al 37, vamos a ir leyendo. Entonces el rey le dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿A quién le está hablando? A los benditos. ¿Por qué le está hablando a ellos? Verso 35. Porque tuve hambre, ¿y qué dice? El cristiano se identifica con el dolor. Hermano, por eso es importante, ahora que estamos yendo con los niños, con los ancianos, con los enfermos, que usted y yo podamos reaccionar como Jesús. El Señor Jesucristo reaccionó al dolor y dice, como anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Sabe qué sucede? Que estamos tan enfocados en nuestra vida egoísta que lo que yo quiero es más. Caín mató ¿a quién? ¿Qué significa Caín? Adquirir. Adquirir más. La vida egoísta mata a la vida espiritual. ¿A qué se dedicaba Abel? Era pastor de ovejas. Así que estaba pastoreando, y recuerde que en ese tiempo no comían carne. Entonces, ¿para qué eran las ovejas? Para el sacrificio. Y llevó a Abel un cordero primogénito conforme a las leyes de Dios. Pero Caín llevó una ofrenda de la tierra. Por cierto, la tierra acababa de ser maldecida. Porque nosotros no le traemos a Dios lo que se nos ocurra. Nosotros no vivimos por nuestro buen intelecto. Nosotros vivimos por lo que la palabra de Dios nos dice. Ayer en el seminario de familia que hubiésemos querido que estuvieran todos, el hermano con toda razón decía, no tenemos una cultura más que la cultura bíblica. Esa es la cultura que
preserva la vida del hombre. Estamos hablando de cómo enfrentar la dificultad. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y ¿qué dice? Me recogiste. Y verso 36. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y me uniste a mí. Por este versículo y por la identificación con el dolor, los cristianos de los primeros 2 siglos empezaron a tocar su sociedad a tal grado que el concepto que hoy tenemos tan usual de hospital surgió porque los cristianos reaccionaron ante el dolor. Y cuando el cristianismo reaccionó al dolor y puso la vida del hombre en manos de Dios y no descartable como todos los imperios anteriores lo tenían, le dio una dignidad por la santidad que Dios había dicho. A tal grado, hermano, que los cementerios, que son una iniciativa del cristianismo, porque reconocían que somos templo del Espíritu Santo y que la Biblia decía que volveremos al polvo, entonces había que honrar el templo del Espíritu Santo sepultándolo, como Dios decía. Por eso cuando oímos cosas como le dio cristiana sepultura, es porque está en la Biblia. Por eso cuando en el libro de Amós se menciona la cremación, dice que le desagradó a Dios que quemaran los huesos del rey de Edom. Le desagradó. ¿Por qué? Porque había un proceso. Así que usted había preparado su cremación, no, prepare su entierro. Sí, de veras. Esto es bioética, pero es ética cristiana. Escúcheme, por favor. Los hospitales que empezaron a surgir en Oriente y eventualmente llegaron al Occidente fueron alimentados por este versículo y lentamente fueron abordando la problemática social. Por cierto, no fue la esposa del presidente, fue el pueblo cristiano el que abordó estos problemas. En estos siglos el cristianismo inició hospitales en el mundo, cosa que los griegos y los romanos no tenían este concepto, y las instituciones fueron solidarias y empezaron a crecer tan fuertemente que aún hoy en día tenemos hospitales con el nombre del Buen Samaritano, Hospital San Juan, Hospital Luterano, Hospital Presbiteriano y todo aquello que hace alusión a la misericordia de Dios para enfrentar el dolor. La Escritura nos enseña que hay dolor en el mundo, que el dolor viene por el pecado, por un mundo que no está redimido. Pero la Escritura nos enseña que el dolor causa en nosotros también un desapego de este mundo. El libro de Hebreos dice, el que sufrió en la carne cesó de pecar. Y hay 2 formas de acabar con el pecado, o en su presencia o con el dolor. Yo prefiero su presencia, porque la Biblia dice que todos nosotros pasaremos aflicción. Yo no sé qué aflicción estás pasando esta mañana, pero Dios sí quiere capitalizar el dolor. Pero recuerda que es cuestión de actitud, porque el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Y a veces una misma lucha en una persona produce amargura, mientras que en otra produce un testimonio. ¿Todos van a sanar por el ministerio de sanidad? No, no todos van a sanar. Mire, Elías fue llevado al cielo. Eliseo murió enfermo y tenía la doble porción. Usted ve que de los 12 apóstoles, Judas le traicionó. Después quedan los 11. De los 11 que me quedaban, sígame por favor. Uno lo mandaron a la isla de Patmos para que muriera ahí, asilado, expatriado, desterrado. De los 10 que me quedaban, 10 murieron violentamente. Ay, pero el apóstol Pedro lo crucificaron cabeza abajo. A Santiago, el hermano de Jesús, porque aún cuando uno tiene un hermano en una posición alta, dice, es mi hermano, ¿verdad? Uno así dice, es mi hermano. Yo lo conozco, yo sé todas sus mañas, es mi hermano. Y cuando llega, no dice, dígale, soy fulano y tal, dígale que vino su hermano, ¿verdad? Porque él se siente así. ¿Y sabe qué dice Santiago? Santiago, siervo o esclavo, la palabra domus, siervo del Señor Jesucristo. Y cuando fue una acometida contra la iglesia, lo mataron. 10 murieron violentamente. Uno fue desterrado, uno lo negó.
¿Qué equipo? Sí, pero el equipo que revolucionó al mundo. ¿Por qué? Porque capitalizaron el dolor. Hoy ya no es tiempo de estarnos amargando por lo que no tenemos, de estar amargándonos por las circunstancias. Es tiempo de que la iglesia se levante y diga: Señor, si esta tinta me diste, con esta escribo mi historia. Un testimonio de vida, un testimonio de las bondades y las grandezas. Señor, como dijo el libro de Job, el primer libro que se escribió en la historia bíblica: aunque Él me matare, en Él esperaré. Amén. ¿Saben que la esposa de Job estaba tan afligida, tan deprimida, la pobre, que él dijo: ¿aún no tienes tu integridad? Maldice a Dios y ¿qué? Muérete. Algo así como lo que hoy dicen la eutanasia asistida, ¿verdad? Y entonces Job dice: no, ¿acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno? A ver, ¿cómo se sentiría usted, hombre? Que usted se casa con su esposa, le compra su carro, la casa, todo, y de pronto usted le empieza a ir mal, y ya cuando está mal y atravesando las dificultades de la vida, y se mete la mano a la bolsa y solo tiene bolsa, y usted abre la refri y solo hay frío, todas esas cosas que pasan. Y entonces la esposa viene y le dice: muy bien, mijito, entonces ahí nos vemos, ¿verdad? Porque ya no tenés, ¿verdad? Yo estaba con vos porque tenía la refri llena. Yo estaba con vos porque tenía el tanque lleno. Yo estaba con vos porque tenía la bolsa llena. Pero oye, mijito, ahí me buscas cuando tengas. ¿Qué haría usted? ¿Cómo se sentiría? Job le dice a su esposa: ¿sabes qué? Aunque Dios no me llene el tanque y tenga que pagar bus, ¿sabes qué? Aunque esté un poquito enfermo, ¿sabes qué? Aunque me haya quitado a mis hijos, ¿sabes qué? Aunque me hayas dejado. Porque mira, hermano, le quita los 8 hijos y le deja a la esposa. El trato de Dios era fuerte. No, es que estábamos hablando con Esteban, mi cuñado, y porque de la cultura allá en India, como William Carey abolió esa tradición de que cuando un hombre moría y su esposa estaba viva, los quemaban a los dos en la misma pira fúnebre. Le digo: imagínense esa ley. Y se queda él así como meditando y dice: pues tiene razón, ¿para qué dejarle el clavo a otro? Dice. Pero el Señor dice: no, dice el Señor, yo tengo mejores planes para vosotros, y es capitalizar el dolor por medio de reconocer que yo a través del dolor voy a formar en tu vida la vida de Cristo. Voy a formar el carácter. ¿Sabes qué hizo Dios con Job? Hacer de un buen hombre, porque era un buen hombre. Dios dijo que era perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Otra vez dijo que era perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Otra vez dijo que era ¿qué? Perfecto, justo, temeroso de Dios. Pregunto: si el diablo llegara ahorita y le dijera tu nombre, ¿Dios diría lo mismo de ti? Mira, el de Fresca pues dice: ese es justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Diría lo mismo de ti? Miren, lo dijo de Job. Si tenía ese concepto de Job, ¿por qué le dio permiso para que lo tocara? Porque Dios quería hacer de un buen hombre un mejor hombre. Las dificultades van a hacer que nosotros seamos un mejor cristiano. Y Job dijo: aquí me quedo, yo muero con las botas puestas, y yo sé que mi Redentor vive y que al fin me levantará de los muertos. Yo no le temo al dolor. Bueno, tal vez sí le temo un poquito, pero aún así voy a seguir. Hermano, ¿a quién le gusta sufrir? Ninguno de nosotros le gusta sufrir. Como decía, mire, mi pastor decía algo que no estuvo tan bueno. Decía: a mí la muerte me pela los dientes, decía. Pero cuando llegó y atravesó el cáncer, uy, hermano, esos dientes estaban muy grandes. Porque atravesó. Y saben, nosotros con el grupo de jóvenes que estábamos en aquel entonces, durante 9 meses lo cuidamos todas las noches. Teníamos grupos de 3 personas. Y durante 9 meses, todas las noches, cuidamos al pastor. Porque estaba atravesando una situación difícil. Muy difícil.
Pero en medio de esa situación nos sentábamos a las 2 de la mañana y él decía, tráete la Biblia, miremos Romanos, mira lo que Dios me está enseñando. Y había una bendición, una riqueza. La gracia de Dios nos mantuvo y la cafetera encendida todo el día. Póngase de pie.